No hay mejor manera que conseguir que un adolescente salga de su habitación que no insistiéndole en el hecho, no apuntándole en el hecho constantemente. Mi hijo se queda dentro de su cuarto y no sale nunca. ¿Le dejo o le obligo a salir? Gracias. Aislarse en la habitación es una noticia positiva. En un momento dado, el problema sería quizás que no quisiera entrar en su habitación bajo ningún concepto. Desde el punto de vista, sin querer traer el humor aquí, ¿no? y hacer de esto una broma, cuando un adolescente se aísla en su habitación, parémonos un momento a pensar que es una buena noticia. Bien, está cómodo en su habitación y de hecho está ensayando a lo que va a hacer en su casa cuando sea adulto. Porque el adolescente fantasea un montón. Bueno, pues yo me independizaré y entonces tendré el salón lleno de pósters y entonces tendré una barra ahí en el salón también y no sé qué. Bueno, lo que él está haciendo, está ensayando. Lo que pasa es que nosotros como padres de repente tenemos este gran miedo y este dilema de que nuestro hijo hace nada tenía 7 años, 10 años y no hacía más que estar encima de nosotros en el sofá y ahora de repente cierra la puerta y dice no entres, pero no es no entres durante 10 minutos, sino es no entres durante a lo mejor toda una tarde. Claro, tenemos un cambio de dinámica que para nosotros es verdaderamente una tristeza. Le estamos perdiendo porque la tristeza es la emoción básica que trata de integrar la pérdida, como todos sabemos. Por lo tanto, cuando nuestro adolescente ya no está con nosotros, ya no es este niño, se mete en la habitación, cierra la habitación, hay algunos que incluso atrancan la habitación para que no se pueda entrar, estamos sufriendo una pérdida y por lo tanto un duelo. Bien, aquí hay que entender que hay que tener una mirada global y entender qué está pasando desde un punto de vista superior, es decir, está en una situación de riesgo, está en una situación de peligro, está en una situación en la que, bueno, pues se está enfrentando a su soledad y a tener, perdón por la expresión, los calzoncillos sucios ahí tirados 2 semanas, o está en una situación de peligro que emocionalmente y sobre todo para su personalidad está dirigiéndose a zonas de alto riesgo, de urgencia, de emergencia. Porque no es lo mismo un chico que se tira toda la tarde en su habitación dibujando, leyendo manga con el dichoso dispositivo móvil, a otro chico que se tira en su habitación 6 horas llorando. Estas son situaciones que existen. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de detectar cuál de las dos circunstancias está ocurriendo. Porque en la primera es sano. Incluso es sano que la casa esté perfectamente ordenada, preciosa, y él tenga ahí unos pósters horribles y la habitación hecha una leonera. Está aprendiendo a cómo va a ser en el futuro. Es verdad que nosotros debemos ver como padres, como responsables, como familiares o educadores, en qué momentos se está saltando límites de higiene, de salubridad, qué cosas hay en esta habitación. No se trata de que su habitación es su hotel, en lo que yo puedo tener lo que quiera. No, perdón, hay sustancias que son ilícitas y son sustancias que no deben tenerse. La mirada del padre y de la madre mantiene la máxima responsabilidad. Ahora bien, siempre me gusta decir, bueno, pues dejémosle en la habitación, ya saldrá. No hay mejor manera que conseguir que un adolescente salga de su habitación que no insistiéndole en el hecho, no apuntándole en el hecho constantemente. Yo muchas veces hablo y hemos atendiendo familias, generamos un contexto fuera de la habitación en el cual de alguna manera el adolescente les escucha y dice, pero ¿qué hacen estos fuera? ¿No? ¿Pero qué está pasando fuera? Y de repente ve, poco a poco va al servicio y ve que fuera hay un ambiente de amor, hay un ambiente de tranquilidad, de alegría, de humor, de calma. Claro, este chico o esta chica no es lo mismo que abra y que vea a papá fatal de morros con la televisión. Estoy todo haciéndolo un poco exagerado, pero bueno. A mamá que no puede más con la tensión, al hermano mayor que no aparece por casa, al hermano pequeño que está con la PlayStation y que no con los videojuegos. Eso es un ambiente en el que yo no salgo de mi habitación, yo para eso me quedo en mi habitación. Bueno, yo me acuerdo muy bien cuando era adolescente que yo en mi habitación planté muchísimos pósters que a mi papá y a mi mamá entonces me decían, pero hijo, ¿esto qué es? Y yo decía, bueno, es mi habitación. No plantaba los pósters en el salón, porque es la de todos, pero sí en mi habitación. Hasta que un día de repente me acuerdo que vi los pósters y dije, yo realmente me gusta, pero lo tengo aquí solamente para fastidiarles a ellos, ¿no? Pero estoy todo el día viendo a este tipo que tampoco es que me encante. Bueno, pues está bien, en la habitación que esté. Pero es verdad que hay que delimitar bien y debemos tener esta mirada de responsabilidad entre dejarle ser autónomo y crecer poco a poco él en experimentar qué es lo que quiere, como yo, que días más tarde ya quité a ese hombre porque verdaderamente estaba con la guitarra de rock and roll y me encantaba, pero me gustaba más otro.
o descifrar si dentro de la habitación está pasando algo grave. Porque si está afectando a la salud, tanto física como mental de nuestro hijo, no podemos mirar a otro lugar. Tenemos que literalmente abrir la habitación y desde el amor y desde la referencia explicarle un te quiero, no te puedo dejar así.